Todo es una mezcla, es una confusión. Lo que hoy es blanco, dentro de 5 minutos es negro. Lo que era gris pasa a ser verde. Lo que era rojo se vuelve amarillo. Bueno, esto es un aquelarre realmente y es peligroso para la especie humana este tipo de estados de confusión tan agudos, tan profundos como los que vive la humanidad en este momento. Un teólogo de primera línea, no solo en la Argentina, sino en el catolicismo mundial. Y especialmente relacionarlo con su libro de la cábala al progresismo, porque precisamente ese gnosticismo que se opone al plan de Dios, que combate el plan de Dios, que es el instrumento, diríamos, o la forma intelectual en que el príncipe de este mundo ha elaborado sus planes, tiene especial relación con la cábala. Por eso se habla el padre Membiel habla y ha escrito y fundamentado profundamente sobre el gnosticismo católico, que es en realidad la esencia de la gnosis que se opone a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, a sus enseñanzas y a toda su creación. El Padre ha sido un gran maestro en este sentido. No creo que haya muchos que lo puedan superar, ni en el mundo y menos en Argentina, por ahora. Dios quiera que tengamos un teólogo de este fuste que todavía nos aclare más de lo que intentó hacer el padre Membiel. Entonces, para que más o menos atar todos esos cabos sueltos que yo he ido citando, he ido mencionando, que he ido tratando de unir e inclusive hasta disimular, porque todo esto cuando uno lo dice así de esta forma, la gente se asusta. Es tanto el mal que se ha extendido en la Argentina y es tanta la maldad que se espantan, se asustan. Es como si estuvieran hablando con un monstruo. Entonces, lo he ido mencionando, nunca lo quise expresar en forma directa. Entonces decidí hoy clarificar un poco porque veo que la confusión se está confundiendo hasta los propios. A lo que uno creía que estaban un poco más esclarecidos. Se materializan en estos artículos que ustedes están viendo, en estos evangelistas y en los capítulos y números y versículos citados para cada uno. Es lo básico, lo más básico. Ahí se expresa nuestro Señor Jesucristo. No es la interpretación del evangelista, no es una opinión del evangelista, no es una creencia de cada uno de esos evangelistas. Es la opinión, es la expresión pura y concreta y real que le expresó a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo. Es lo más sencillo, es lo más claro, por eso también es lo más confuso. Por eso hay que tener mucho cuidado, pero no soy partidario de que la gente vaya y se largue al libro del Apocalipsis, ni siquiera al libro del Apocalipsis tan esclarecedor y didáctico como el que escribió el padre Castellani, el otro gran teólogo del discurso escatológico.
el Apocalipsis de San Juan. Eso lo escribió el padre Castellani. Entonces, prefiero que primero se introduzcan en esto, se habitúan a este lenguaje, lo lean bien varias veces, porque esto no es fácil de entender, no es fácil de ver los planos y los tiempos en los que habla nuestro Señor. Y hay que masticarlo. Y lamentablemente sobre esto no hay prédicas claras, con sabiduría, lamentablemente, y menos en estos últimos 50 años, menos. Entonces, prefiero remitirme al texto original, a los textos originales, y no dar varios autores que puede llevar a más confusión, al contrario, a cruzar los entendimientos por interpretaciones que a veces no se presentan con la claridad o la didáctica debida. Bueno, estos tomen nota, les pido, y esto debe ser lectura obligatoria cuanto antes para todo católico. Cuanto antes quiere decir que la cosa está urgente, no es que la dejemos los que pueden pasar 20 años y lo seguimos leyendo. Es cuanto antes hay una urgencia para que tomemos conocimiento de esto, lo comprendamos o nos acerquemos a alguien racional que ha estudiado, que es maestro en esto, que es conocidamente calificado por su lectura, por su estudio, por sus análisis, para que nos guíe si tenemos alguna duda. El libro del Apocalipsis es también una fuente, obviamente, pero es mucho más complejo, mucho más simbólico y tiene mucho más, combinación entre distintas afirmaciones. Bueno, yo les voy a citar para que así lo aclaremos, para que se vea la urgencia de lo que estamos viviendo en ese plano mundano y lo que fue dicho en el plano espiritual, moral, escatológico. Le voy a citar nada más que un artículo y algunos versículos de ese artículo o de ese capítulo de San Marcos. Entonces, el Evangelio según San Marcos, número 13, del 1 al 37, pero no está del 1 al 37 totalmente desarrollado, sino que he desarrollado algunos de esos, un primer término y en un segundo término otros. Han quedado algunos no se los voy a leer, no porque no deba ni pueda, sino porque son atinentes a la intención instructiva que tengo en esta exposición de que ustedes se den cuenta qué grado de urgencia y qué grado de necesidad hay de que se conozca. Así, en ese capítulo 13 de San Marcos, empezando por el versículo 1, dice lo siguiente: cuando él salía del templo, se refiere a él como a Jesús, salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Respondióle Jesús: ¿ves estas grandes construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Luego, estando él, nuestro Señor Jesucristo, sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, Pedro,
Santiago, Juan y Andrés, le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, le preguntaron a Jesús: ¿cuándo sucederá esto? Y al estar estas cosas a punto de cumplirse todas, ¿cuál será la señal? Y Jesús se puso a decirles: estad en guardia, que nadie os induzca en error. Por eso la necesidad de leer esto, de comprenderlo, de interpretarlo, de asimilarlo e integrarlo con otros conocimientos cuanto antes. Por esa frase que dice Jesús: estad en guardia. No dice estad dormido, estad en guardia, atentos, muy atentos. Que nadie os induzca error por este grado altísimo de confusión que hay hoy. Y que la confusión es el mejor camino, el camino pavimentado, súper pavimentado para el error. Estad en guardia, que nadie os induzca en error. Muchos vendrán bajo mi nombre y dirán: yo soy Cristo. Y a muchos se engañarán. Cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. Esas guerras y rumores de guerra es lo que estamos viviendo, por lo menos parcialmente, en nuestros tiempos, en los últimos meses, en los 2 últimos años. Y cada semana es más, se intensifica más ese rumor de una guerra cada vez más grande o de la tercera guerra mundial, pero no solo mundial, sino mundial y nuclear, que es mucho más grave, aunque muchos no sepan qué es eso y qué alcance tiene esa idea de una guerra nuclear, que es otro problema que hoy tenemos. Continúo. Entonces, cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis. Esto ha de suceder, pero no es todavía el fin. Quiere decir que estas guerras pueden ocurrir, van a ocurrir, pero todavía no es el fin. Porque se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto es el comienzo de los dolores. Tal vez lo que viene ocurriendo desde hace 2 años y lo que viene ocurriendo de 2 años para acá, especialmente en los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días, vemos que hay guerra, que es pueblo contra pueblo, reino contra reino, que hay cataclismos como los terremotos, que hay alteraciones graves del clima y que para el mundo el cientificismo, el racionalismo, para disimular que eso pueda ser producido por Dios o por la mano de Dios, le llama el cambio climático. Es decir, si hay tormentas, si hoy o esta madrugada nevó en casi prácticamente toda la Patagonia, o por lo menos la mitad de la Patagonia, que no es normal ya en esta época. Entonces, eso el mundo le llama el cambio climático, son el problema del niño y de la niña, etcétera, etcétera.
Si hay 90% de humedad todos los días y no llueve, le llaman el cambio climático. Eso no es producido por nadie, ni ningún ser sobrenatural lo produce. Es el cambio climático. Nadie explica por qué se produce el cambio climático. Hay razones, pero no todos los científicos concuerdan ni coinciden con los fundamentos de esas razones. Y habrá hambres. En la Argentina nos dice nuestro Señor que habrá hambres. Efectivamente, acá ya hay hambres, hambres en plural. Hay hambres en todas las latitudes de Argentina. Se ha incrementado en el último mes la cantidad de pobres, la cantidad de indigentes, considerablemente. Más de la mitad de la población argentina es pobre. Entonces esto parcialmente ya está sucediendo. Y algunas cuestiones climatológicas o catastróficas, no en nuestro país, pero en otros lugares están sucediendo. Entonces tenemos el famoso huracán en el hemisferio norte, en el Caribe, que está a producirse entre esta noche y mañana, y que es número 5, un super huracán, y que han evacuado 2 millones de personas de la ciudad de Tampa. Bueno, como hay muchos huracanes todos los años, es normal, entra la normalidad. Ahora cuando es un super huracán, ya no es tan normal. Pero bueno, el mundo dice eso es el cambio climático, eso pasa porque el clima, el hombre ha modificado, etcétera, 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 la composición, ha alterado los, digamos, componentes químicos que van a la atmósfera, etcétera, etcétera, y eso se produce un efecto calentamiento, y el efecto calentamiento nadie explicó todavía bien por qué se producen las tormentas todavía. Del todo no está bien explicado, no está convincentemente explicado. Y por qué aparecen de repente, y por qué otras llevan varios días de maduración. Bueno, hasta aquí creo que es comprensible. Mucho de lo que yo está en amarillo es que está sucediendo hoy en el mundo concreto, en el mundo real. Eso está sucediendo. Porque habrá en aquellos días tribulación tal, es decir, tan grande tribulación, cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios. Mire, esto fue 2 días antes de que Cristo fuera crucificado en la cruz, es decir, más de 2000 años. 2 días antes, le dice, porque habrá en aquellos días, refiriéndose al futuro en el cual nos encontramos nosotros u otros en su época, u otros en días posteriores, habrá en aquellos días tribulación tal, es decir, tan grande, cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios, hasta el presente, es decir, hasta el día que eso ocurra. Esa tribulación, tan grande tribulación, es la más grande que va a haber. No la hubo todavía, eso no ocurrió todavía, no ocurrió. Hasta el presente, ni la habrá, tampoco va a haberla de nuevo, va a ocurrir de nuevo. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No la hubo ni la habrá. La que viene va a ser única. Es decir, que la que viene está en el medio entre lo que no hubo ni habrá en el futuro. Es decir, va a ser algo único. Y si el Señor no hubiese acortado los días, ningún viviente escaparía,
mas a causa de los escogidos que él eligió, ha acortado esos días. Tengan en cuenta que la gran tribulación a que hacemos siempre mención es a Sodoma y Gomorra. Previo a eso, a Noé y a la tremenda, digamos, el diluvio de Noé, en la época de Noé, en la que se salvaron 8 personas que subieron al arca. Es decir, que esto que va a ocurrir, que no ocurrió todavía, que va a ocurrir y que no va a volver a repetirse después que eso ocurra, todo está por llegar, falta llegar, está a las puertas tal vez. Nosotros estamos a las puertas de eso. Bueno, estimados amigos, con esto le quiero dar nada más que una idea práctica, ejemplar, con ejemplos prácticos tomados del discurso escatológico, de lo que comprende el discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo, una partecita nada más, algunos versículos de un capítulo del Evangelio de San Marcos. Quedan otros evangelios que ustedes tienen en la lista que recientemente les he expuesto. Bueno, con esto pasamos, pero antes haremos al desorden mundial actual, que es también parte de esta referencia histórica, concreta que yo hice, que el desorden mundial que está existiendo en la actualidad, que es parte de algo de lo que anticipa nuestro Señor Jesucristo en la confusión, ese grado de confusión extremo que estamos sufriendo y padeciendo, y de la cual somos víctimas, y que nos puede hacer caer, equivocar, entrar en el error. Bueno, dentro de ese desorden mundial que vivimos, voy a pasar primero al problema de Israel, que probablemente, para no extendernos después, que tengo previsto entrar en más detalle, decirle lo siguiente. Israel está rodeada y atacada por 7 frentes a partir del momento que inició su supuesta invasión del Líbano, que fue reiteradamente anunciada en meses anteriores y que finalmente la concretó hace más de 12 días. ¿Cuáles son esos 7 frentes que tiene por ahora Israel y que podrían ser más? En principio tiene el frente de Hezbolá y el Líbano, porque Hezbolá está dentro del Líbano. Entonces, si bien los israelíes han atacado específicamente los sectores ocupados y defendidos por Hezbolá, también ataca y bombardea el interior del Líbano y hace destrozos y arrasa con la población civil, por ejemplo, de Beirut, de pueblos y demás cuestiones que son libanesas, donde prácticamente hay poca pertenencia a las poblaciones que comulgan o son parte de lo que se llama Hezbolá. ¿Hezbolá qué son? Es un partido político, el partido de Dios, eso quiere decir Hezbolá, islamista, de la rama chiita, y que los ciudadanos que pertenecen a ese partido son libaneses, no son de otro país, son libaneses chiitas, no libaneses sunitas, son chiitas. Es decir, que cuando atacan a Hezbolá,
están atacando a efectivos que pertenecen a un partido político chiita, pero cuyo personal, las personas que lo conforman, son libaneses de origen, de nacionalidad, de nacimiento, no son de otro lugar, no son iraníes, como algunos creen que son iraníes. Seguimos. Irán es uno de los enemigos, uno de los frentes en los cuales que guerrea, que enfrenta y enfrentó fuertemente en días pasados, causándole gravísimos daños a Israel. Ese es el segundo, no lo estoy nombrando por importancia, estoy nombrando nada más que por actores que son visibles, al azar, tampoco he pretendido dar un orden de importancia, quién es más importante o quién está más al este o quién está más al norte o más al sur. El tercer frente es Yemen con los hutíes, que es también, hutíes es una designación que se da a ciudadanos yemenitas de confesión islámica chiita y que evidentemente es una nación, es un Estado nacional, prácticamente todo chiita y perteneciente casi en su totalidad o gran parte de los que, como en el Líbano, gran parte de los hutíes son yemenitas, son de nacionalidad yemenitas, no son iraníes. Obviamente, son aliados de Irán, sí, eso puede ser, pero no son ciudadanos de otra nación. Esos están al sur de la península arábiga y dan hacia el Mar Rojo y hacia el Mar Arábigo. Es decir, están en el sur. El otro grupo que enfrenta, el otro frente que enfrenta a Hamás es a Israel, es Hamás, que también Hamás es de pertenencia palestina, que son los antiguos habitantes desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo que habitan lo que se llama la Tierra Santa, la Palestina, donde hoy está instaurado el Estado de Israel y debería estar esa parte que se dibuja en un mapa como Estado de Israel, pero que en realidad también pertenece a ese otro Estado que debería existir y que creó la ONU juntamente con el Estado de Israel cuando habilita la independencia de Israel y acepta que Israel ocupe una parte de la Palestina. Lo que pasa que en ese momento, en 1948 y por sucesivas guerras, Israel ocupó todo lo que era la Palestina y que estaba bajo el mandato inglés. La ocupó totalmente e inclusive ocupa la parte que le corresponde a Palestina. Por eso los israelíes son nombrados por los palestinos de Hamás o por los palestinos de Cisjordania o de la banda oriental, son nombrados como palestinos, son de origen palestinos, pero no hay una entidad estatal llamada Palestina.
hubo un amague de organizar el Estado palestino en las épocas de Yasser Arafat, pero las distintas guerras de Israel con los palestinos interfirieron, impidieron, e Israel es la potencia ocupante de esos territorios que no le corresponden y que lo hubieran correspondido a Palestina o que le corresponderán a Palestina una vez que se acepte la creación del Estado palestino. Entonces, la mitad de Palestina, de lo que hoy se llama Israel y está ocupada por Israel físicamente y con límites que aparece como Israel, en realidad solo la mitad es Israel, le corresponde a Israel. La otra mitad, Israel es una potencia ocupante, está ocupando por la fuerza lo que le hubiera correspondido al territorio de la Palestina y que no lo está haciendo y no ha permitido que se instale el Estado de Palestina compartiendo lo que era la antigua Palestina con Israel. Es complejo con este juego de palabras a veces entender, pero esto está tan distorsionada por la propaganda israelí y por la propaganda occidental que pareciera que los palestinos son intrusos, que son tipos que tienen que ser echados a patadas ahí, porque no les corresponde estar ahí. Sí, les corresponde estar ahí. La mitad de lo que hoy figura como límite de Israel corresponde al Estado palestino. Así es, señores. Lo que pasa es que el mundo se ha comido la propaganda israelita y del mundo occidental y cree que todo le corresponde a los judíos y que Israel debe expulsar y tiene el derecho de expulsar o de matar o de cometer genocidio sobre los palestinos porque están ocupando una tierra que no es de ellos. No es así. La mitad de lo que era la Palestina le corresponde a los palestinos. Bueno, aclarado esto, seguimos. ¿Cuál es el otro frente? El de Siria e Irak. Siria limita con el Estado de Israel y se le ha ocupado una parte de su territorio original, que corresponde al norte de lo que hoy se llama Israel. No me acuerdo en este momento, no me sale el nombre de esa altura que es dominante sobre todo el valle del Jordán. Pero bueno, ya en algún momento lo voy a recordar. Acuérdense que eso está ocupada. Eso es territorio hoy que se lo ha quedado por la fuerza Israel y que Estados Unidos le ha reconocido como propio el señor Trump en su presidencia. El Golán, el monte del Golán o los montes del Golán, eso fue sirio, es sirio, está ocupado desde la guerra, creo que de los 7 días o de Yom Kippur, por las fuerzas de ocupación israelíes. No le corresponden jurídicamente a Israel, corresponde a Siria, eso es territorio de Siria. Tampoco le corresponde a Palestina, a los árabes palestinos. Eso es y siempre fue controlado por Siria. Hasta yo me confundo. Siria está separando a Irak de Israel, pero lo he puesto, digamos, compartiendo con Siria, porque Siria participa a través del lanzamiento de misiles Irak participa con el lanzamiento de misiles contra territorio ocupado por Israel, desde Irak lo hace.
no lo hace desde Siria, lo hace desde Irak. Bueno, seguimos. El otro frente es Cisjordania. Cisjordania es la Palestina oriental, es la zona oriental, que eso sí está ocupada mayormente por palestinos, por árabes palestinos, pero que ha sido a su vez invadida parcialmente en algunos territorios por colonias judías, colonias de judíos, que se han instalado en el West Bank, como se la nombra en inglés, dentro de lo que siempre fue eso Palestina, son ciudades palestinas, pero que los judíos se han instalado, han tomado para sí, han expulsado de la tierra esa a los dueños naturales que eran palestinos, la han ocupado, la ocupan, la explotan y sostienen que eso también es parte de Israel. Y por último, el séptimo, es más deleterio el frente ese, porque es el frente de Internet y de la ciberguerra. Entonces ahí hay varias manos que meten, no se puede delimitar muy bien cuál es el frente que ataca a través de la guerra cibernética. Y por eso se le llama la ciberguerra, que pueden ser iraquíes, sirios, libaneses, Hezbollah, Hamas y otros actores internacionales. No se sabe porque eso es un espacio que no está limitado. Bueno, actualmente Ucrania y la OTAN están siendo derrotados, salvo que haya una catástrofe y una sorpresa de tal tamaño por un ataque de Occidente. Evidentemente Rusia y sus aliados están ganando la guerra en Ucrania. Esto que yo ponga acá, la marcha de la guerra, TOE, es el Teatro de Operaciones Europeo, y eso se ciñe a la guerra entre Ucrania y Rusia, inclusive la penetración ucraniana en Kursk, realizada por los ucranianos en los primeros días, en las primeras quincenas de septiembre. Entonces la guerra, señores, lamentablemente, para algunos, la está ganando Rusia y sus aliados, y está perdiendo Ucrania y sus aliados de la OTAN. Esta derrota de la OTAN implica a los Estados Unidos en primer lugar, que es, digamos, el director de la orquesta. La derrota, si eso se llega a efectivizar, la derrota de Ucrania, de la OTAN y de Estados Unidos implica una grave derrota, mayúscula derrota para Occidente, y va a implicar un cambio del orden mundial. Así de simple. El lanzamiento de misiles de largo alcance que pretende que Ucrania sea autorizada por los países occidentales para ir a atacar la profundidad de Rusia, sí podrá suceder, podrá ser una provocación, es una provocación, pero en la profundidad del territorio ruso, pero eso no va a marcar por ahora ninguna diferencia, excepto que sean misiles de largo alcance con cabezas nucleares. Por ahora, evidentemente, nadie está dispuesto a dar el primer paso nuclear. Mientras sean explosivos, no va a ser a la diferencia. No van a ganar la guerra porque lancen misiles en la profundidad de Rusia con explosivos convencionales. No va a ganar la guerra.
Por el contrario, los ataques que podrían lanzar los rusos sobre Europa en represalia podrían destruir las capacidades de apoyo a las tropas de la OTAN y de Estados Unidos que están en Ucrania y que están en Rusia, en la penetración de Kursk. Así es, están la OTAN, Estados Unidos y Ucrania en la penetración de Kursk. En realidad, Occidente no está preparado para recibir un ataque de gran magnitud, inclusive convencional, por parte de Rusia. No están en condiciones sus ejércitos, no tienen los efectivos necesarios adiestrados, no tienen el material de guerra acumulado para alimentar una respuesta o una contrarrespuesta. No están en condiciones. También podrían ser derrotados por Rusia en estas condiciones convencionales. Vamos a hablar claro, porque todo el mundo está especulando que sí, que pueden, que no van a poder. Los ejércitos de la OTAN están disminuidos, mal entrenados, mal equipados y no tienen la tecnología que está usando Rusia en estos 2 últimos años y que la ha experimentado grandemente. Es así, señores, pero algunos no se quieren dar cuenta todavía. El ejército norteamericano tiene, por ejemplo, serios problemas de escasez de personal, adiestramiento, de producción de misiles, etc. No tiene capacidad para mejorar sus capacidades a mediano plazo, en particular el complejo militar industrial respecto a la producción masiva. Esta es una guerra industrial, requiere grandes cantidades de municiones y de armamento, grandes cantidades. No está en capacidad de producirlos. Ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni aliados de la OTAN. No están en capacidades. Como sí lo está Rusia, que ha puesto en funcionamiento prácticamente todas las fábricas que las tenía desde la Guerra Fría y que no las había desarmado. En cambio, Estados Unidos permitió que emigrara casi el 80% de su industria al sudeste asiático y a China. Ellos en su territorio no están en capacidades. Bueno, seguimos. En este slide, segundo slide del Teatro de Operaciones de Europa. Muchos creen que cuando los rusos iniciaron su operación en Europa en febrero del 2022, en Ucrania precisamente, creyeron que fue un avance que irrumpió casi hasta Kiev, pero que después se retiraron, que es porque, bueno, tuvieron miedo, estuvieron a punto de ser aniquilados por los ucranianos, etcétera, etcétera. En realidad hoy se sabe que al enfrentarlos y al desarmarse la posibilidad de un acuerdo diplomático que se estaba negociando bajo el auspicio de Turquía, en Turquía con Ucrania, que era muy conveniente tanto para Ucrania como para Rusia, a ojos vistas actuales, respecto a lo que lamentablemente pasó y a los miles de muertos y heridos que se sufrieron, y la destrucción prácticamente total de Ucrania, si se hubiera arreglado en marzo del 2022 y el señor Boris Johnson no le hubiera dado la orden al señor Zelensky
de que pateara el tablero de ese arreglo, probablemente hoy las cosas no estarían en el peligro de caer en la Tercera Guerra Mundial. El señor Zelensky obedeció las órdenes de Estados Unidos, de la OTAN y de Europa, y por lo tanto pateó el tablero, no se llegó a ningún acuerdo, se rompió el acuerdo, el semiacuerdo que se había logrado con muy buena voluntad por parte de los rusos, y estamos en esta situación al límite ya, al final de la guerra de Ucrania, donde Ucrania realmente está destruida y es altamente probable que pierda más de un tercio de su territorio, de sus territorios más ricos, al sur del río de Dnieper. Eso es una realidad, señores. Esto faltan días u horas o semanas, pero esto es la realidad. Ucrania va a terminar perdiendo un tercio de su territorio. No sé cuáles serán los términos que se están negociando con Ucrania y Rusia en este momento. Pero es probable que también Rusia no salga con el 100% de sus aspiraciones. Pero respecto a territorio, sí. Un tercio del territorio de Ucrania va a quedar en manos rusas y Ucrania absolutamente destruido o más destruida todavía en las semanas que quedan. Lo que pasa que Rusia, cuando ocurre esto y hay que desandar, se da cuenta que debe pasar a la defensiva estratégica y prepararse para enfrentar a un ejército ucraniano que había sido renovado, adiestrado, estaba bien equipado y por lo tanto no era posible seguir con la actitud ofensiva con la que había iniciado la guerra. Por eso pasaron a la defensa estratégica. Y luego, posteriormente, cuando sus fábricas comenzaron a funcionar y a abastecer y a seguir el ritmo de consumo de municiones misilísticas y de artillería pesada que suelen y acostumbran a utilizar los rusos en sus operaciones militares, evidentemente fue otro cantar, lo pudo hacer, porque las máquinas funcionaban, las industrias militares en los Urales o más allá de los Urales funcionaron las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso le permitió ampliar su capacidad militar y logística. En cambio, los Estados Unidos no tuvo pensamiento estratégico y no hizo nada de eso. Siguió dependiendo de su poca producción industrial nacional en Estados Unidos, de lo que producía la OTAN en Europa, de algunas otras producciones que se hacían en sus países de influencia, tal es así que fabricaciones militares pareciera ser que también pasó a integrar la cadena de producción o va a pasar a integrar esa cadena de producción bélica de los Estados Unidos a partir de dentro de poco tiempo. No tuvo pensamiento estratégico. Creyó en las sanciones económicas y creyó que iba a haber una revolución interna dentro de Rusia que iba a desplazar del poder a Putin. Nada de eso ocurrió. Todo le salió mal. Tampoco Estados Unidos estaba preparado para entrar en guerra con Rusia. Pasó demasiado tiempo sin tener que combatir en forma directa. Y si lo hizo fue con países muy débiles y pobres,
desde la guerra de Corea en adelante. Nunca combatió con un ejército en serio. Siempre eran ejércitos subdesarrollados. En América Latina, en el sudeste asiático o en otras latitudes, siempre o en Afganistán o en Irak, siempre ejércitos cuyos combatientes andaban en hojota. Se acostumbró a combatir con combatientes que andaban en hojota, pero con ejércitos equipados, entrenados, integrados, con tácticas y una doctrina de guerra, de empleo militar, terrestre, aéreo y naval integrado, no combatió. Entonces no estaba acostumbrado a esos combates. Sigue estando sin estar acostumbrado. Los países que combatió fueron muy débiles, inclusive esa invasión a Irak, muy débiles y muy pobres. En esta tercera slide ponemos la idea de que Rusia acaba de modificar la doctrina de empleo de su arsenal nuclear. Ahora considera blanco legítimo a toda nación que provea a Ucrania de material destructivo, personal para su operación y para la adquisición de blancos, y o que facilite su territorio como plataforma de ataque a Rusia. Es decir, cambió la doctrina de empleo. Antes no atacaba a los que le proporcionaban abastecimiento de artillería y de misiles a Ucrania, aunque tiraran desde Ucrania. Ahora considera objetivo legítimo o blanco legítimo a las que proporcionan las municiones, misiles y todo tipo de armamento con la cual se agreda a Rusia. Estén dentro de la OTAN, en países europeos, o estén fuera de la OTAN sin pertenecer a esa organización militar. No es una nueva amenaza, evidentemente. Estados Unidos practicó esa política durante la crisis de los misiles en Cuba, a principios de los años 60, y por lo tanto no tiene derecho a quejarse del cambio de doctrina. Así que todo bien ahora. Se tiene que comer lo que ahora, la actitud que ha adoptado Rusia y que ellos adoptaron en 1962, los Estados Unidos, cuando la crisis de los misiles de Cuba. Por eso hasta ahora Estados Unidos no proporcionó, no abasteció de misiles de largo alcance a Ucrania. Ahora, recién ahora, los militares norteamericanos entendieron que Rusia no estaba fanfarroneando, cuando advirtió hace 2 semanas que usaría armas nucleares para combatir a quienes proporcionaran ese tipo de armamentos que atacara a Rusia cerca o lejos de su frontera, en la profundidad de su territorio. La política y la doctrina rusa cambió y se lo hizo entender bien a Rusia, a Estados Unidos, especialmente en la última oportunidad en que se reunió el señor Biden con el primer ministro británico en Washington. Le hizo entender bien, en forma directa, con los interlocutores que debía y que daban respetabilidad a lo que se estaba diciendo. Porque hasta ese momento, hasta ese día,
que fue un sábado, a mediados de septiembre, tanto Rusia como Gran Bretaña subestimaban a los rusos, decían que era un ejército de pacotilla, un ejército irresponsable, unos borrachos, unos dejados, que no tenían seriedad, etcétera, etcétera. Todas esas diatribas que se hicieron durante la guerra civil, la Guerra Fría, durante muchos años, y que quedó grabado en el consciente colectivo que los rusos eran, digamos, se los sopla y se los elimina. Bueno, señores, eso no pasó, no va a pasar, y evidentemente los rusos, los norteamericanos, tuvieron que terminar creyendo la disuasión rusa, porque de lo contrario iban a ser blancos ese mismo sábado de los misiles nucleares rusos. Bueno, así pasan hasta que las cosas se creen. Esa es la petulancia occidental, es la prepotencia occidental de tratar a todos los demás del mundo como si fueran meros hombres de paja, que con un amago arrugan. Parece que ahora no arrugaron y dieron muestras de que no estaban arrugados y no iban a arrugar en las horas siguientes. Bueno, en general, la situación en el teatro de operaciones del Medio Oriente, a los cuales ustedes ven que yo les llamo la marcha de la guerra Tomo, es la guerra en el teatro de operaciones del Medio Oriente. Israel inició su incursión o su penetración en el Líbano. Le va mal, le va bastante mal. No es una invasión, no es una gran operación. Son incursiones que siguen a las direcciones de sus bombardeos aéreos, que son prácticamente bombardeos genocidas a las ciudades libanesas que se interponen o están en las direcciones de los ejes de avance que se proponían inicialmente los israelíes. Bueno, los israelíes terrestremente no pueden seguir porque tienen graves y grandes resistencias terrestres para que las tropas terrestres puedan seguir esas direcciones marcadas por los bombardeos aéreos israelíes. Es dudoso que los israelíes alcancen algún éxito en esa invasión, entre comillas. No tienen suficientes efectivos, aunque su superioridad aérea es total, pero el sistema de defensa aérea y antimisilística no está obteniendo prácticamente ningún resultado. Ha sido ampliamente superado por los misiles disponibles hasta ahora por Hezbollah y por los iraníes. Entonces, sus fuerzas terrestres no pueden avanzar. Sí lo pueden hacer sus fuerzas aéreas y sembrar el terror con esos bombardeos a la población civil. Y la respuesta que recibe de Hezbollah en el orden terrestre, los israelíes, son muy graves, son muy destructivas, no son de fogueo, tiene graves bajas, muchos muertos, muchos heridos, no pueden avanzar, no pueden conquistar y afianzarse en un terreno que hayan tomado.
Y la resistencia es mucho mayor que la que experimentaron los israelíes en el año 2006, cuando rechazaron la invasión israelí en el Líbano. Entonces hay algo que no está marchando en eso y que no va a marchar, parece que no iría a marchar. Excepto que Israel empiece a usar su aviación de bombardeo con armas nucleares y abrir el camino con armas nucleares. Eso sería una guerra sin límites. Y por lo tanto la guerra contra Hezbollah se transformaría en una guerra de exterminio mutuo. Y sería otro el cariz que tomaría la guerra en ese frente y en ese intento israelí. En última instancia, Israel no ha logrado derrotar a Hamás en la Franja de Gaza, ni a Cisjordania en la banda oriental o en el West Bank, ni a Hezbollah, a ninguno de los tres. La actitud de Jordania y Egipto sigue siendo dudosa, aunque favorable a ayudar a Israel. Israel conserva hasta hoy el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En este caso, el compromiso de Estados Unidos con Israel es más fuerte que con la NATO respecto a Ucrania. Y eso es debido al tremendo poder que ejerce Israel con sus lobbies en el sistema institucional norteamericano, y de hecho muchas veces le he comentado que controla Israel el Congreso norteamericano. Los daños que ha causado Irán en su segundo ataque hace pocos días han sido daños importantísimos. Nunca en su historia ha aceptado la paz Israel y sus gobiernos se han envalentonado con la agresión debido al constante apoyo norteamericano. Pero acá, en este caso, ha tropezado con una piedra que pareciera ser insalvable. El comandante del CENTCOM norteamericano, Michael Eric Kurilla, el general Kurilla, visitó Israel 2 veces en la semana pasada y se encuentra, o por lo menos hasta ayer, se encontraba nuevamente de hace 2 días en Israel, reuniéndose con los jefes militares israelíes para insistir o presionar a Israel para que eviten involucrar a Irán en la guerra y eviten con mucho mayor intensidad en utilizar armas nucleares. Finalmente, hace 2 días se ha comprobado que Irán finalmente ha hecho explotar un artefacto nuclear de su propia construcción en uno de los desiertos iraníes. Es un dato de la realidad que contribuye al equilibrio de poder respecto a Israel. A Israel. No obstante, a mi criterio y mi opinión, todo indica que la intervención de Irán en una guerra contra Israel finalmente será inevitable.
Hay también un sector en Estados Unidos muy fuerte que pretende que Israel ataque a Irán y se declare una guerra entre Israel, Irán e intervenga Estados Unidos. Muy fuerte. Por lo tanto, es altamente probable, y hagan referencia a la lectura que le hice de ese fragmento de las profecías escatológicas de San Marcos inicialmente. Tendría que decir dos palabritas nada más y me voy a referir exclusivamente a lo que parece más llamativo. En la marcha de la Argentina hacia su abismo. En esa marcha está la pretensión del señor Javier Milei de meter a la Argentina en la Tercera Guerra Mundial, en hacer participar a la Argentina en la Tercera Guerra Mundial. Eso lo señaló en su discurso a la ONU, cuando dijo: a partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar su posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Como no aclaró y se supone que implica una intervención directa de la Argentina en la guerra, yo llamo la atención a mis compatriotas argentinos respecto a lo que llamé la crisis del Canal de Panamá, que a la que yo supuse de disputa del poder del control del tráfico marítimo y del tráfico militar naval en el sur del cono sur, es decir, al sur de Tierra del Fuego, y las implicancias que eso podría tener para que la Argentina entre en guerra, ahora se suma el hecho de que esa neutralización o parcial destrucción del Canal de Panamá que yo suponía por una acción bélica de los enemigos de la Alianza Atlántica y de los Estados Unidos, ahora se le ha sumado un hecho del cambio climático, vamos a llamarlo así, del cambio climático. El cambio climático se ha sumado a esa posibilidad porque el lago que conforma un tramo del Canal de Panamá y donde los buques navegan como si fuera un pequeño mar con los calados que correspondan, hoy no lo pueden hacer en la profundidad deseada o extrema, porque el lago está careciendo de agua por la sequía que afecta a Panamá desde el año pasado. Ahora se le suma la sequía, el cambio climático, señores, que tanto ustedes dicen, que tanto Occidente fabrica y los científicos para demostrar que Dios no existe y no puede cambiar el clima y no puede producir cataclismos. Bueno, ese cambio climático le va a empezar a afectar, le está afectando el tonelaje de barcos que entran al canal, ya le está afectando, que entran al Canal de Panamá. Entonces, el Canal de Panamá va a quedar inoperable en algún momento. Y si hay Tercera Guerra Mundial, con mayor razón. A este problema se le suma la parcial destrucción o destrucción total o inhabilitación total o por largo tiempo del Canal de Panamá. ¿Por dónde van a ir el tráfico marítimo comercial y la navegación militar
las flotas militares para pasar de un océano al otro, del Pacífico al Atlántico y viceversa. Tienen que pasar por el Estrecho de Magallanes o el Canal de Beagle, si es posible, o el pasaje de Drake, al sur del pasaje de Drake. Ahí va a haber una disputa por el control. ¿Quién controla? ¿Occidente, la OTAN o Rusia y sus aliados? Habrá ahí una lucha por el dominio y el control de la misma. Y nuestro territorio, nosotros intervendremos, y vamos a intervenir, porque ya estamos interviniendo con la base aeronaval argentino-norteamericana de Ushuaia. Y seguramente vamos a habilitar aeropuertos y puertos del litoral patagónico, seguramente de Chubut y de Santa Cruz, para que operen y reciban buques de guerra de la OTAN, de los Estados Unidos, y obviamente Rusia y sus aliados tendrán a esos puertos y aeropuertos como objetivos o blancos legítimos. Les muestro la siguiente. ¿Qué es lo que significa el Canal de Panamá? Son 14.000 kilómetros de extensión en forma directa. Fíjese la cantidad de días que toma desde Shanghái hasta llegar a Nueva York, 28 días. ¿Cuántos días tomaría desde Shanghái dar la vuelta por el pasaje de Drake, subir toda América del Sur hasta Nueva York? Mucho. Si se reemplazara el Canal de Panamá por el pasaje de Drake o el Estrecho de Magallanes o el Canal de Beagle, si fuera funcional para eso, la navegación desde los puertos asiáticos duraría un mes más. Un mes más habría que sumarle. Este sería el pasaje por el Estrecho de Magallanes. Y por el pasaje de Drake, abajo de ese cartel que está al pie de este gráfico que ustedes están viendo, más largo. Obviamente que nada de eso va a ser gratuito. Ahí habrá barcos y naves y submarinos de las flotas en conflicto que van a estar esperando a un lado y a otro lado del Atlántico o del Pacífico que salgan por el canal o el Estrecho de Magallanes para afectar o atacar a esos navíos. El Estrecho de Magallanes, al sur de Argentina y Chile, antes de llegar a la isla que separa a la isla de Tierra del Fuego, y al sur completo de la Tierra del Fuego, es decir, el pasaje de Drake, ahí donde está la última línea prácticamente, que dice Océano Pacífico. Tendrían que ir por ahí. Esa es la realidad del conflicto, de la crisis del Canal de Panamá, y la intervención de la Argentina en la guerra será seguramente, mayormente, por ese conflicto, por esa intervención argentina. ¿A quién pidió permiso el señor Milei para hacer esto? O para disponer sobre la vida y los bienes de los argentinos y de los territorios del sur de la Argentina. A nadie. Bueno, señores, la Argentina no puede seguir en esta situación. Debe reaccionar. Debe reaccionar. Pidamos nuevamente, como siempre les insisto, a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen que nos iluminen
y nos muestren el camino, el mejor camino para mantener la independencia y la soberanía argentina sobre el legado o donación que Dios nos hizo de la República Argentina cuando fue creada y habitada y colonizada por España a partir de 1553 con la fundación de Santiago del Estero. Desde esa época hasta ahora corrió mucha agua. Lamentablemente, por obra de la masonería internacional y nacional, hemos perdido nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra religión, nuestros usos y costumbres. Las hemos entregado graciosamente y gratuitamente, especialmente a partir de caseros. Esto no se recupera con negociaciones, no se recupera con charlas, no se recupera con visitas, no se recupera, sí puede recuperarse algo por canjes, por entregas de territorio, grandes entregas de territorio. Esperemos que esta aventura del señor Milei no nos deje, no perdamos la Patagonia al sur y las provincias del norte y del litoral, unas a manos de Bolivia y Paraguay, y el litoral en manos de Brasil y de Uruguay. Esa es la perspectiva que trazó Hugo Wass en sus dos libros, en la ficción histórica, en su profecía laica de cómo iba a terminar la Argentina hacia el final de los tiempos, en los libros 666 y Juana Tabor. Yo espero que nuestro maestro Hugo Wass se haya equivocado. Y ojalá así sea y sirva en la lectura de esas dos obras para que la Argentina reaccione. Si no, la Argentina, estimado amigo, discúlpeme, no soy pesimista, soy realista. Está terminada. Y está terminada hoy. Falta el acto que la consume o los actos que la consumen. Espero que no se cumplan. Roguemos a Dios para eso, para que nos ayude, aliente y promueva a los verdaderos argentinos que pueden recuperar la patria para los argentinos. Muchas gracias y será hasta la próxima, si Dios quiere.